a excepción que hoy será la primera parte de este grandioso tema y mañana estaremos estudiando lo que es la segunda parte. Vamos a dar inicio elevando una oración al cielo, así que voy a invitar a cada uno de ustedes que nos pongamos en forma de reverencia para orar. Buenas noches, amantísimo Janul Pumunín, grandiosos padres verdaderos del cielo, la tierra, la humanidad. Damos honor y gloria por habernos permitido este grandioso día de existencia donde podemos sentir su amor, sentir su gracia, sentir que usted está con nosotros, Janul Pomonen, y que a cada momento usted nos abraza, nos inspira, nos motiva. Hoy queremos elevar esta oración en agradecimiento por todas sus bendiciones que usted nos ha dado hasta este momento. Hoy es el día número 4 de este grandioso seminario de principio divino y la filosofía de los padres verdaderos, donde estamos estudiando a profundidad estos grandiosos temas referente al principio divino y referente al valor y el estatus de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Permita, por favor, usted, Janul Pomonín, que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos participando y que podamos entender, que podamos comprender, que podamos atender a su palabra y a través de su palabra podamos crecer espiritualmente, podamos conocer su corazón, sentir su corazón, Janul Pomonín, y así conectarnos a usted de una manera no solamente intelectual ni de conocimiento, sino una manera real, sustancial, que esta noche Janul Pomonín sus palabras puedan grabarse en nuestros corazones y así que podamos convertirnos en árboles de vida, árboles que den su fruto a su tiempo y que su hoja nunca cae. Queremos elevar esta oración en nombre de todo lo que estamos en esta sala de Zoom y en nombre de nuestros grandiosos padres verdaderos. Ayú. Bien, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio ya sin más preámbulo, esperando que hermanos y hermanas se nos unan a través de la hora que vamos a estar conectados y así todos escuchar la conferencia, los principios de la restauración. Con nosotros queda Rodolfo Ramos Granizo. Muchísimas gracias, Isaí. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Hoy estamos el día número 4 de nuestro seminario, este curso que estamos tomando de 21 días de estudio del principio divino. Eh, Bien, el día de hoy toca una conferencia muy importante que es sobre los principios de la restauración. Ya hemos visto entonces el ideal de Dios, hemos hablado sobre la caída humana también, y hoy vamos a hablar sobre la tercera parte del principio divino, que es la historia de la restauración y cómo ha venido Dios trabajando a través de esta historia humana con diferentes figuras centrales para poder llevar a cabo su providencia, la providencia de la restauración. Bien, se escucha bien, ¿verdad? El audio no se escucha bajito, ¿verdad? Sí, se escucha bien, muy bien. Gracias, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Vamos a ver, permítanme. Ahora sí, ahí. Bien, entonces, como le mencionaba, hoy toca hablar de los principios de la restauración. Esta es una conferencia muy larga, por eso la dividimos en dos partes, porque vamos a hablar muchas cosas, muchas situaciones que ocurrieron cuando Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Se apartaron de Dios. Entonces, desde ese mismo momento, Dios inició el proceso para poder rescatar a sus hijos, poder sacar a sus hijos
de ese mundo de maldad, de ese infierno en que se encuentran, ¿verdad? Y bueno, entonces por ahí para ellos, Dios, bueno, Dios, ¿verdad? Estableció ciertos principios para poder restaurar, pero esos principios no fueron que Dios, no fueron que a Dios se le ocurrió o Dios los inventó, ¿verdad? Sino que los principios de la restauración vienen o se dan de acuerdo a cómo ocurrió la caída, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí se me cae el teléfono de la mesa, ¿verdad? Para que el teléfono regrese a su posición original, tiene que pasar el proceso inverso, ¿verdad? Tiene que regresarse o sea, pasar un proceso inverso para volver a recuperar la posición original que tenía. Entonces, así de la misma manera, Dios no se inventó estos principios de la restauración, ¿verdad? Ni se los sacó porque Él los quiso así, de esa manera, sino que fueron establecidos de acuerdo a cómo ocurrió la caída. Entonces, como la caída ocurrió porque ellos no tuvieron fe en la palabra de Dios, entonces se va a requerir un fundamento de fe, lo vamos a ver más adelante. Y también como el ser humano, ¿verdad? No todo el punto de vista de Dios, que lo que fue lo que hizo Lucifer, y, y no pudo ver a Dios en Adán y Eva, entonces vamos a ver que él no pudo amar a Adán y Eva como Dios los amaba. Entonces, de esa manera, vamos a ver que hay ciertos requisitos también para restaurar esa naturaleza caída. Hay ciertos principios de la restauración para poder restaurar eso. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a ver cuáles son estos principios de la restauración y, por supuesto, cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo podemos nosotros restaurar a nosotros mismos y poder cambiar, ¿verdad? Ir eliminando nuestras naturalezas caídas, que ya vimos el día de ayer, la conferencia de la caída. Y eso es lo que nos interesa también. Por eso es que en estas conferencias, como son 2 horas, vamos a compartir 1 hora hoy y 1 hora mañana, vamos a hablar paso a paso, dando guía interna también, para ir explicando poco a poco lo que son los principios de la restauración. Entonces, habíamos hablado que los principios divinos se dividen en 3 partes: ideal, la pérdida y la recuperación. Entonces, esta que vamos a ver ahora es el inicio de un sinnúmero de conferencias que hablan sobre los principios de la recuperación del ideal. Entonces, la historia de la humanidad ha seguido un patrón, un modelo, una fórmula que nunca nadie había descubierto. Nunca ningún teólogo, ninguna persona conocedora de la Biblia sabía que había un patrón. O sea, ellos miraban, habían historiadores que miraban que la historia se repetía en ciclos y que acontecimientos que habían pasado hace miles de años volvían a ocurrir, acontecimientos similares. ¿Y por qué? ¿A qué se debía esto? Bueno, esto es porque la historia responde a un patrón, a un modelo, a una fórmula. Y esta fórmula son esos principios que Dios utilizó, que son los principios de la restauración, que ahora vamos a ver, que ya les adelanto, se llama fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces, así como dice la Biblia, ¿verdad? En Isaías 46:11, ¿qué dice? Tal como lo pensé, así lo haré. Tal como lo planeé, así lo realizaré. Entonces, Dios tenía pensado su ideal. Dios, desde antes que creara todo, ¿verdad? Él tenía pensado el reino de los cielos en su mente. Por lo tanto, Dios, siendo un Dios de carácter, Él va a perseverar en cumplir su ideal, a establecer su meta. Por eso es que Dios no se quedó con los brazos cruzados ni, ¿verdad? Dios trabajó desde el primer momento en que Adán y Eva cayeron, trabajó para restaurar al ser humano. Y bien lo podemos ver en la Biblia, en la caída humana, en la historia de la caída humana. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios inmediatamente llegó a donde Adán y le preguntó: ¿por qué te escondes? ¿Por qué Dios, alguien omnisciente, omnipotente, omnipresente? Dios ya sabía por qué es que se escondía. Entonces, ¿por qué Dios va y le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? Esto es porque Dios deseaba que Adán se arrepintiera, que Adán tuviera algún deseo, algún sentimiento de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso iba a ayudar para la restauración. Eso iba a ser un fundamento para que pudieran hacer el Mesías lo más rápido posible. Entonces, vemos el deseo de Dios de inmediatamente sus hijos se equivocaron, cometieron un error, o sea, pecaron, y Dios inmediatamente quiere que sus hijos regresen. Inmediatamente busca a Adán que se arrepienta, ¿verdad? Pero Adán, ¿qué hizo? Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, y pues nadie se hizo responsable. Y es lo que nos ocurre ahora también, ¿verdad?
Nadie se hace responsable de las cosas. Todo el otro son los malos, los otros son el diablo, ¿verdad? Yo soy el santo. Pero tenemos que reflexionar, hermanos, tenemos que tomar conciencia y hacernos responsables de nuestros fallos, de nuestras cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? Como personas, que todos tenemos, nadie está escapado de eso. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta conferencia de hoy son este modelo, esta fórmula que Dios utilizó para la restauración de la humanidad. Entonces, vamos a ver que, y como dijimos, ¿verdad? Dios tiene que trabajar con personas que son personas caídas. Lastimosamente, ¿verdad? Dios tiene que trabajar con este tipo de personas que a veces cumplen su palabra, a veces no. O sea, son personas que están en una posición, como dice la diapositiva, intermedia. ¿Qué significa? Que eh, somos endebles, somos cambiantes. Hoy decimos que sí, mañana decimos que no. Hoy queremos, ¿verdad? Participar al seminario, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Y mañana, al día siguiente, ya no queremos, ya queremos salir, queremos andar en una fiesta, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tipo de personas somos nosotros y Dios tiene que trabajar con nosotros, con ese tipo de personas, o sea, porque no hay, ¿verdad? No hay nadie más, ¿verdad? Entonces, así también Dios ha tenido que buscar personas o figuras centrales a través de la historia para poder trabajar con ellas y que esas figuras centrales muchas veces cumplían su responsabilidad y muchas otras veces fallaban en cumplir su responsabilidad. Entonces, es por esta razón que a veces la voluntad de Dios se hacía y a veces no, ¿verdad? Y como ven en la diapositiva, pues, eh, como ya habíamos visto antes también, tenemos esa contradicción dentro de nosotros. Por un lado hacemos el bien, pero por el otro lado también el mal es que se nos presenta, ¿verdad? Como decía Pablo. Yo queriendo hacer el bien, dice, es el mal el que se me presenta. Entonces decía Pablo, miserable de mí, ¿verdad? Vaya, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que nosotros reflexionar sobre eso. Y bueno, entonces tenemos que entender con qué tipo de personas trabaja Dios. Sí, Dios trabaja con las personas, eso sin duda alguna. Dios no puede trabajar con los animales, Dios no puede trabajar con las plantas. No, Dios trabaja a través de las personas, pero las personas son endebles. Y es aquí también, por eso es que muchas veces las personas, ¿verdad?, se quejan de los religiosos, no, que la religión, yo no quiero saber nada de las iglesias, que son unos estafadores, etcétera. Sí, es posible que algún cierto líder, alguna religión tal vez haya cometido errores en su camino, ¿verdad? En el pasado. Pero sin duda alguna Dios trabaja a través de la religión, que no hay otra manera, ¿verdad? Y ha podido Dios seguir trabajando a través de la historia y ya hay un gran trabajo ya hecho de la restauración, ¿verdad? Es increíble. Entonces, tengamos en cuenta, hermano, entonces, con qué tipo de personas es el con la cual Dios trabaja. No son personas perfectas, por lo tanto, las figuras centrales van a cometer muchos errores, van a cometer muchas equivocaciones, pero que Dios va a elegir a otra figura central, Dios va a perseverar porque la voluntad de Dios es absoluta. La realización es relativa, porque depende de si el ser humano cumple o no, pero su voluntad, ¿verdad? El cumplimiento es absoluto, o sea que Dios va a buscar a alguien más, o sea, si una figura central falla, Dios va a buscar a otra para que esa otra figura central cumpla con su responsabilidad. Eh, entonces, eso es lo importante tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar sobre la condición de indemnización, porque es algo que se ve presente también en la historia de la restauración. Eh, la indemnización es un principio de la restauración que Dios también utiliza dice el principio divino, para recuperar el valor que se ha perdido. Entonces, ya todos sabemos, ¿verdad? Lo que, si somos miembros de la Iglesia de Unificación, que es indemnización. Indemnización es como pagar un precio, hacer una condición para que Dios pueda utilizar esa condición a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede dar bendiciones, no nos puede bendecir, ¿verdad? Si nosotros no hacemos ningún tipo de condición o si nosotros no queremos o no hacemos mérito para esa bendición.
Porque si Dios lo hace, Dios lo puede hacer, por supuesto, porque Dios es todopoderoso. Pero si Dios lo hace, ¿verdad? Entonces Satanás acusa. Satanás acusa, entonces, entonces eh, de esa manera Satanás ataca, ¿verdad? Acusando a Dios de injusto, ¿verdad? ¿Por qué le da bendiciones a esta persona si no se lo merece, si no hace ningún esfuerzo, ¿verdad? Pero esas personas que hacen condiciones de indemnización, entonces Dios puede utilizar esto para bendecirnos. Entonces, la condición de indemnización es una condición que se hace para recuperar la posición perdida. Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo, ya sea cometemos un pecado, etcétera, entonces automáticamente, lo querramos o no, nos ponemos en la posición de Satanás, ¿verdad? Nos ponemos en la posición del mal, del lado de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver al lado de Dios? Tenemos que establecer una condición de indemnización. Y eso es lo que se denomina condición de indemnización. eh, es como hacer una condición para que Dios pueda tener el derecho de volver a reclamarnos. Y aquí vemos que el principio divino explica que son tres tipos de indemnización. Y nosotros en nuestras conferencias vamos a ver esos tres tipos de indemnización que se repiten a través de la historia. Hay indemnización de igual valor. Lo vemos en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 30 al 25, que dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, que perdía, si nosotros, por ejemplo, eh, hacemos algo malo, entonces tenemos que indemnizar o hacer una condición parecida a eso que hicimos, ¿verdad? Del mismo valor a eso que hicimos mal. Entonces, eso es el tipo de condición de igual valor. Y en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos que, dependiendo del pecado que cometía la persona, habían diferentes tipos de ofrendas que ellos realizaban, ¿verdad? O sea, que no siempre se hacía la misma ofrenda. Si era un pecado más grave, se sacrificaban más bueyes. Si era un pecado más leve, por ejemplo, se sacrificaban menos animales. Entonces, todo dependiendo del nivel de pecado que se cometió. Y por eso entonces se estableció esa ley de indemnización de igual valor. También el principio nos habla de la indemnización de menor valor. Y vemos un ejemplo aquí, como dice en la diapositiva. Tener fe a Jesús, tener fe en la redención a través de la cruz, el bautismo y la comunión, nos hace automáticamente ser hijos adoptivos de Dios, ¿verdad? Centralizado en Jesús, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces recibimos automáticamente un mérito que en el Antiguo Testamento, ni sacrificando miles de bueyes, ovejas, gallinas, etcétera, ¿verdad? Hubiéramos podido obtener. Pero cuando vino Jesús, abrió estas puertas para que con solo tener fe y creer en Él y bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pudiéramos nosotros recibir ese mérito de ser calificados como hijo adoptivo de Dios, llegar a ese nivel, ¿verdad? Espiritual y poder tener ese tipo de gracia, esa es la gracia divina. Entonces, porque Dios lo hace fácil para que las personas puedan acceder más fácilmente, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de indemnización de menor valor. Y el de mayor valor es cuando cometemos un error, ¿verdad? Y tenemos que pagar una indemnización muchísimo más grande por un error que aparentemente puede ser muy pequeño. Eh, entonces, hay un ejemplo de mayor valor en Números 14:34, cuando los israelitas iban por el desierto, ¿verdad? Entonces Dios les mandó a explorar en Canaán. Y Dios dijo que seleccionaran a 10, o sea, 12, perdón, 12 personas, uno de cada tribu, para que fueran a explorar, ¿sí? Porque era uno por cada tribu. Y ellos fueron a explorar a Canaán. Entonces, 10 volvieron con testimonios negativos y solo dos, ¿verdad? Josué y Caleb, que fueron los que regresaron con Buenas noches, buenas noches. convencidos
de que ellos podían, convencidos de que ellos podían eh, vencer a los cananitas si estaban con Dios. Con Dios lo podemos hacer, decían ellos. Entonces, claramente ellos dos sí estaban unidos. Entonces, pero Dios se enojó en ese momento. Dios dijo, no, no es posible que esta gente no tenga fe en mí. Pueden leerlo en la Biblia, Números 14:34, pueden ver cómo Dios se enoja, porque en realidad no mostraron fe, fallaron, ¿verdad? El fundamento de fe. Entonces Dios se enojó y entonces Dios terminó diciéndole que así como fueron 40 días a explorar a Canaán, ahora van a pasar en el desierto 40 años, a razón de un año por día. Entonces ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? Porque la indemnización, la condición antes era hacer 40 días de espionaje. Y ahora, por su fallo, ellos tenían que hacer 40 años en el desierto, vagando en el desierto como parte de una condición de indemnización. Porque, claro, al no tener fe en Dios, al no tener, ¿verdad? Ellos no contaban con Dios. Decían que no podían conquistar Canaán porque los habitantes, dice que a los lados de los habitantes ellos parecían saltamontes. Entonces ellos demostraban su falta de fe. Y por esa razón, por eso, entonces eh, Dios le dio esa condición de indemnización para poder ellos recuperar su posición perdida, ¿verdad? Porque pasaron a estar del lado de Satanás. Satanás invadió en ese momento a ellos. Entonces aquí vemos esos tres tipos de indemnización que vamos a ir viendo también poco a poco en las conferencias, que son muy importantes. Bueno, solo una media explicación para que puedan entender lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces Dios cuando Adán y Eva se apartaron de ellos, centralizados en Satanás, cuando Adán y Eva formaron familias falsas, sociedades, naciones y un mundo falso y terminaron construyendo el infierno en la tierra en lugar del cielo, entonces Dios fue trabajando solo a través de la historia, ¿verdad? Solo con ciertas figuras centrales. Pero ya sabemos que esas figuras centrales a veces cumplían su parte de responsabilidad, a veces no. Entonces, esa línea que ven ahí abajo, esa línea que pueden ver aquí, no sé si pueden ver, esa línea es como la historia de la restauración, digamos. Aquí, por supuesto, están todas las familias del mundo, las naciones del mundo, etcétera, pero Dios escogió una familia y un linaje y fue trabajando, por supuesto, a través de ese linaje, de esa familia, para ir haciendo ciertas condiciones para que ellos pudieran establecer el fundamento para que puedan hacer el Mesías, ¿verdad? Porque lo que Dios desea, los principios de la restauración en sí son para restaurar al Adán que se perdió. Adán cayó, ¿verdad? Se perdió, terminó en las garras de Satanás, entonces Dios quiere restaurar a ese Adán, Adán y Eva. Entonces, pero primero, pues primero Dios va a restaurar a Adán eh, para que ese Adán pueda unirse a Dios y crear también, establecer los padres verdaderos, porque así Dios que eh, la humanidad fue huérfana, ¿verdad? De padres verdaderos. Sus padres, los padres de la humanidad, son padres falsos. Adán y Eva son padres falsos, centralizados en un Dios falso. Entonces Dios quiere restaurar a los padres verdaderos y para eso Dios ha establecido ese principio de la restauración para restaurar a un individuo, que es el Mesías. Ese Mesías está en la posición de estar fuera del dominio de Satanás. Es Jesús. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Claro, él pertenecía a un mundo diferente, a un linaje diferente. El linaje de Jesús era el linaje directo de Dios, el linaje verdadero de Dios. Y por eso Jesús decía estas palabras, ¿verdad? Y Jesús, por supuesto, tenía que llegar a la perfección, convertirse uno con Dios, establecer la primera bendición, que es formar un individuo perfecto. Entonces Jesús lo pudo lograr y establecer el segundo Adán de esa manera. Fácil, ¿verdad? Establecer el segundo Adán y luego Jesús iba a buscar a una persona en la posición de Eva para que fuera la segunda Eva y establecer a los padres verdaderos de la humanidad. Pero todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Que no aceptaron a Jesús y Jesús tuvo que tomar el camino de la cruz como por lo menos una condición para poder el ser humano llegar al nivel espiritual que llegó, ¿verdad? De hijo adoptivo. Pero eso fue una condición especial que tuvo que hacer Jesús, ¿verdad? Pero no era el plan original. Bueno, ya vamos a tener una conferencia de eso. Pero es claro, ¿verdad? Ese es el plano, como ven en esta diapositiva, el plano de lo que Dios hizo para poder
restaurar a los padres verdaderos nuevamente. En 1 Corintios 15:45 dice que Jesús viene como el segundo Adán. ¿Y qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tiene que hacer Adán? Cumplir con las tres bendiciones, ¿verdad? Crecer, multiplicar y dominar. Por eso el segundo Adán, Jesús, viene en esta posición también de cumplir estas tres grandes bendiciones, así como las tenía que cumplir Adán originalmente. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita en esta conferencia. Bueno, vamos a ver la mitad y mañana la otra mitad. Cómo Dios fue trabajando con diferentes familias para crear ese fundamento para que puedan hacer el Mesías. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere establecer original, el Adán original, ¿verdad? El Adán que él había creado al principio, ¿verdad? El Padre verdadero y la Madre verdadera. Entonces, esa es la historia central, por supuesto, como había dicho, hay muchas historias, ¿verdad? Habían muchísimas otras más familias, yo me imagino, ¿verdad? Que Dios trabajó con muchas otras familias también, muchas otras personas, pero todas ellas fallaron, ¿verdad? Entonces lo que vemos en la Biblia es solamente la historia que tuvo éxito de Dios. La historia que Dios pudo decir, esta tuvo éxito y esta entonces la que vamos a demostrar en la Biblia, ¿verdad? Por eso es que la Biblia solo nos muestra cómo Dios fue trabajando a través de ese linaje para purificar el linaje de Jesús. Porque de ese linaje, la Biblia es como, todo lo que habla la Biblia en realidad es como Dios purificó un linaje para que naciera Jesús. Simple y sencillamente, eso es la Biblia, ¿verdad? Fundamento y fe, fundamento de sustancia. Entonces, como le digo, Dios seguramente trabajó con muchas otras familias, había muchas otras personas, pero esta fue la historia que tuvo éxito para el lado de Dios y pudo establecer al Mesías. Por eso es que existe una historia central siempre, siempre está la providencia central de Dios y está también las historias periféricas, pero en algún momento las historias periféricas o las historias que no están centradas en el centro donde Dios está trabajando, tienen que conectarse a la historia central para poder también recibir los mismos beneficios y poder recibir el mismo mérito. Entonces, ¿qué es lo que tenía que establecer? ¿Cuáles son los principios entonces de principio de la restauración? Vamos a hablar ya. Y vamos a ver que el primero se llama fundamento de fe. Y fundamento de fe es porque Adán y Eva fallaron en cumplir su responsabilidad porque no tuvieron fe en la palabra de Dios. Es claro, era simple y sencillamente. Recordemos, Adán y Eva iban careciendo hacia la perfección, entonces primero cayó Eva, se produjo la caída y Eva fue primero, pues, ¿verdad? Que fue susceptible a la tentación de Satanás, entonces cayó a un nivel espiritual bajo. Entonces, la pregunta que al principio vino dice, ¿qué tendría que hacer Adán para poder llegar a la perfección? Primero, él tenía que ser la figura central, o sea, él tenía que ser sujeto, en la posición de sujeto. Tenía que tener fe en la palabra de Dios. O sea, Dios le dijo, no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y no importa lo que diga nadie, ¿verdad? No importa lo que diga Eva, no importa lo que diga Lucifer, yo tengo que cumplir la palabra de Dios con fe. Y durante todo el periodo de tiempo, desde formación, crecimiento hasta perfeccionamiento, ¿verdad? No basta con cumplir la palabra de Dios solamente un día y al día siguiente violar todos los principios, ¿verdad? No sirve de nada. Entonces, el fundamento de fe se cumple a través de estos tres puntos principales. Si Adán hubiera guardado estos tres puntos principales, él se hubiera convertido en uno con Dios. Hubiera sido un Adán perfecto, el Mesías, se hubiera convertido en el Mesías de Eva en este caso. Porque Eva era toda la humanidad, era el Mesías de la humanidad y con una misión súper fácil comparado a la misión fea y horrible que tuvo Jesús, ¿verdad? Entonces la misión de ese Mesías hubiera sido súper fácil porque iba a restaurar a la humanidad que era de una sola persona que era Eva. Y sin ningún problema Eva tendría que haber hecho alguna condición, etcétera, algún tipo de algo que pudiera restaurar su posición perdida. Y al final, si Adán hubiera llegado a la perfección, eh, Eva también se hubiera restaurado rápido, ¿verdad? Entonces hubiera sido como que no pasó nada. De ahí ni nos acordaríamos ni siquiera tendríamos ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó al inicio del jardín del Edén? Si pasó un error o algo, nadie sabría, ni tendríamos, ni nos acordaríamos, pues ni hablaríamos de eso, ¿verdad? Porque, repito, el plan de Dios es siempre flexible, Dios es amor, ¿verdad? Y donde hay amor, hay flexibilidad siempre. ¿Verdad? No es rígido, los planes de Dios, los principios de Dios no son rígidos, que ante el primer error todo se pierde. No, Dios es flexible, por eso
Aun cuando Eva había caído, todavía existía la posibilidad de que el plan de Dios se restaurara sin ningún problema rápido. Pero cuando Adán y Eva ya cayeron, entonces ahí sí que se complicó un poco más, porque ya Adán y Eva, ¿verdad? Son como la primera semilla, y esa semilla es muy importante que ellos lo hicieran bien, porque de ahí van a salir todos los demás frutos, ¿verdad? Frutos del bien. Entonces ahí se complicó un poco más, pero aún así el plan de Dios es flexible. Aún así, después de 6000 años bíblicos, todavía Dios nos muestra su amor, permitiendo que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y aceptemos al Mesías, nos unamos al Mesías y nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, eso es, es lo que tenemos que ver. Entonces, el fundamento de fe está establecido por estas tres cosas. Entonces, la figura central tiene que establecer estas tres cosas para el fundamento de fe. Y el fundamento de sustancia, que es el otro principio de la restauración, es, nos habla de que Dios quiere, a través de fundamento, este fundamento de sustancia, quiere restaurar lo que ocurrió en el momento de la caída, el sentimiento que heredamos de Lucifer, porque Lucifer no tomó el punto de vista de Dios y no pudo ver a Dios en Adán, ¿verdad? Porque Adán recién aparecía, era nuevo en la creación, Lucifer, sin embargo, tenía miles y miles de años. Entonces, bueno, Lucifer no tomó el punto de vista de Dios y no podía ver a Dios en Adán. Miraba a Adán como si era como no sé, ¿verdad? Eh, Alguien nuevo, ¿verdad? Como yo voy a tener que obedecer a alguien que recién aparece o que es muchísimo más joven que yo, etcétera, que tiene menos experiencia. ¿Y cómo puede ser posible que Dios lo ame más, ¿verdad? Si yo siempre acompañé a Dios en la creación. Eso es lo que Lucifer decía. Si yo soy mejor en todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero cuando él se dio cuenta de que Dios se comunicaba más con Adán, que Dios le daba las instrucciones a Adán y que Dios amaba más a Adán, entonces ya Lucifer comenzó a sentir esos celos y no pudo ver a Dios en Adán. Y esa naturaleza caída la heredamos todos y esa es una de las cosas más desafiantes que nosotros tenemos que trabajar o eliminar en nuestras vidas, que es este fundamento de sustancia. ¿Qué es? Que no podemos ver a Dios en los demás. ¿Cómo va a ser ese de Dios, semejante diablo que tiene un montón de naturaleza caída? ¿Cómo va a ser ese de Dios? ¿Cómo va a utilizar Dios a esa persona si tiene un montón de cosas malas? Entonces, eso decimos nosotros, ¿verdad? De nuestros amigos, etcétera, compañeros. ¿Cómo va a ser esa persona buena? Entonces no podemos, nos cuesta mucho ver a Dios en los demás. Ese es el gran desafío que eh, tenemos que eliminar en cada uno de nosotros, la capacidad de que nosotros podamos ver a Dios en los demás. Y es difícil hacerlo, y es difícil a todo mundo. A mí me cuesta un montón, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cuesta? Porque para poder nosotros ver a Dios en los demás, nosotros primero tenemos que ser buenos. Entonces nosotros, si somos buenos, naturalmente vamos a ver a los demás también buenos. Pero si nosotros somos malos, también vamos a ver las cosas malas de las personas. Y bueno, entonces por eso la humanidad, fundamento de sustancia, ha costado, ¿verdad? En que la humanidad lo establezca, perdón. eh, Porque es uno de los desafíos más grandes, ¿verdad? El fundamento de sustancia. Entonces Lucifer no pudo ver a Dios en Adán, tuvo celos de Adán y terminó haciendo qué con Adán, matándolo, ¿verdad? Entonces el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, perdón, es eso. Es que Dios va a hacer pasar a una persona y lo va a hacer sentir lo mismo que sentía Lucifer para que ella haga lo contrario a lo que hizo Lucifer. Sino que, o sea, que a pesar de que tenga celo, odio hacia esa otra persona que está él elegida de Dios, es la figura central de Dios, es la que Dios se relaciona, etcétera. Entonces, en lugar de tener celo de esa persona, ese individuo
tiene que hacer lo contrario a lo que hizo Lucifer. Entonces, si hace lo contrario y no lo mata, sino que se une a él y recibe las instrucciones de Dios a través de él, entonces estaría restaurando el fundamento de sustancia. Y eso es lo que Dios quiere, como les repito, lo que Dios quiere restaurar. ¿Por qué? Porque todos heredamos esa naturaleza de Satanás, esa naturaleza de no ver a Dios en los demás. Entonces, ya aclarado lo que es el fundamento de fe y fundamento de sustancia, ¿verdad? Eh, no queda ninguna duda. Una vez que el ser humano entonces establece estos dos fundamentos, el fundamento de fe y fundamento de sustancia, se establece el fundamento para que puedan hacer el Mesías. Esos dos son el fundamento para que puedan hacer el Mesías. Entonces, solo una vez que se cumplan estos dos, el Mesías puede nacer entonces. Entonces, ahora vemos que el Mesías es una persona, es un ser humano, hijo de Dios, que no es que Dios lo tenía guardado ahí, ¿verdad? Como piensan ciertos cristianos, que Dios lo tenía guardado ahí, esperar a que el ser humano cayera, esperar a que el ser humano eh, cometiera pecado para enviar al Redentor, al Salvador, que Dios ya lo tenía guardado desde antes. Y hay personas que creen esto así, ¿verdad? Que ya Jesús existía desde antes y que siempre Jesús estuvo en el cielo junto con Dios, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. El Mesías es una persona, sí, es el Hijo de Dios, tiene el linaje original, pero es una persona al cual se pagó un precio para que él pudiera nacer. No es que nació porque sí, ¿verdad? Porque Dios lo quiso enviar, sino que hubo un precio que la humanidad pagó para que pudiera nacer Jesús. La humanidad junto con Dios, ¿verdad? Un trabajo conjunto, porque Dios fue el que trabajó más en realidad. Pero Dios no podía enviar al Mesías sin que el ser humano estableciera condiciones, ¿verdad? Sin que el ser humano lo mereciera. Por eso es que el ser humano tuvo que establecer esta condición de fundamento de fe y fundamento de sustancia para que puedan hacer el Mesías. Y bueno, finalmente hubo una victoria en la familia de Abraham, más adelante vamos a hablar, y Dios pudo entonces establecer el fundamento para que nazca el Mesías. Pero antes de eso, si esto no se establece, entonces no puede Dios comenzar la providencia para que nazca el Mesías, no puede, no se puede comenzar. Por eso entonces vamos a ver que hay mucho fracaso en la historia y que no es fácil, ¿verdad? Como lo pintamos, ¿verdad? Aquí en la conferencia, como lo vemos. Eh, ¿Quiénes son? Vamos a ver. Sí, vamos a hablar entonces ahora sobre la familia de Adán. Entonces recordemos, fundamento de fe, tiene que haber una figura central. Esa figura central tiene que establecer una ofrenda y esa ofrenda tiene que ser establecida en un periodo de tiempo determinado. Entonces esos tres puntos y luego de eso el fundamento de sustancia, que es una persona en la posición de Lucifer, se tiene que unir a una persona en la posición de Adán y unirse en armonía a esa persona, o sea, no matar a esa persona, sino que recibir el amor y las instrucciones de Dios. Entonces, en la familia de Adán cuando cayó, Adán terminó siendo también invadido por Satanás. Entonces, Adán no podía trabajar con Dios, Dios no podía trabajar con Adán caído. ¿Por qué? Porque Adán no podía ser la figura central en su familia. Porque Adán era la persona primero que cayó y traicionó el corazón de Dios. Segundo, servía a dos señores, como le mencioné. Cuando Adán cayó, eh, Satanás terminó invadiendo a Adán. ¿Por qué? Porque también no asumió responsabilidad, sino que culpó a Eva. Entonces, por esa razón, Adán no estaba calificado, no era calificado para poder ser esa figura central. Recordemos, fundamento de fe tiene que haber una figura central. Entonces, Adán no estaba calificado por estas razones, porque tenía siempre esa contradicción, tenía esa invasión de Satanás y podía servir. Por eso él no podía ser la figura central, porque si él hacía una ofrenda, ¿verdad? Entonces Satanás podía reclamarla. Por eso Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dividió a Adán en dos, Caín y Abel. Hizo tener dos hijos, uno Caín y otro Abel. Entonces, la Biblia dice, bueno, el principio divino menciona que también tuvo otro tercer hijo que se llamaba Set, pero este Set no cumple ninguna función providencial, sino que simplemente
ahí estaba, ¿verdad? Como sustituto. De hecho, Set significa sustituto. Entonces, Caín y Abel eran las dos figuras con las que Dios iba a trabajar en este caso. Eh, entonces, Caín estaba en la posición de, no puedo decir de Caín, ¿verdad? Porque ya es Caín. Caín estaba en la posición de Lucifer, o sea que él iba a ser la figura central o la persona que iba a sentir estos celos que Dios quería que sintiera, ¿verdad? Y Abel iba a estar en la posición de Adán. Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué el principio vino? ¿Por qué este, Caín y Abel? ¿Por qué Caín está al lado de Satanás y Abel del lado de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué razón? El principio vino explica que esto es debido a cómo ocurrió la caída también, ¿verdad? Entonces, Dios divide a Adán en eso, ¿verdad? En esas dos figuras. Caín representando el mal del lado de Satanás y Abel representando a Dios del lado del bien. Ahora, ¿por qué no fue al revés, verdad? ¿Por qué no podemos decir, por qué no Abel, que es el segundo hijo, quedó en la posición del lado de Satanás, ¿verdad? Y Caín en el lado de Dios, ¿verdad? ¿Qué culpa tuvo Caín, ¿verdad? De nacer de primero, ¿qué culpa tuvo Abel, ¿verdad? Exacto, ninguno de los dos tuvo culpa, ninguno de los dos tiene mérito. Pero este orden, ¿verdad? Se elige por también cómo ocurrió la caída. Recordemos que el primer acto caído que ocurrió en el jardín del Edén fue de Eva con Lucifer. Y el principio divino explica que esa relación está más apartada del principio. O sea, que es más correcto la relación entre Adán y Eva porque Adán y Eva fueron creados por Dios para ser naturalmente pareja, ¿verdad? Pero no Lucifer y Eva. Entonces esa tipo de relación está como más alejada del principio. Por lo tanto, como es la primera relación, entonces Caín representa esa primera relación de Eva con Lucifer. Por eso está más del lado del mal, más del lado de Satanás. En cambio, Abel representa la segunda relación que es con Adán, Eva y Adán y Eva, ¿verdad? Adán con Eva, pues. Entonces, como esa relación sí está más cerca de los principios de Dios, está más de acuerdo a los principios. No decimos que es buena, ¿verdad? Porque ninguna de las dos fue buena, fue fornicación las dos. Pero es más aceptable, según el principio divino, la relación entre Adán y Eva, porque ellos fueron creados por Dios para ser ese tipo, para ser pareja, ¿verdad? Para ser esposo y esposo. Entonces, por eso Abel asume esta posición de representar esa segunda relación que está más de acuerdo al principio. Bien, también el principio divino explica, ¿verdad? Que es una explicación que realmente la viro más certera y más contundente, que es porque Satanás simple y sencillamente cuando dominó a Adán y Eva y terminó haciendo que Adán y Eva cayeran, Satanás tomó dominio del mundo, él se convirtió en el príncipe, el Dios de este mundo, y todas las personas le pertenecían a él, ¿verdad? Por lo tanto, los frutos de Adán, ¿verdad? Los hijos de Adán y Eva también le pertenecían a él, ¿verdad? Entonces él tomó lo mejor, porque el primogénito es lo mejor, ¿verdad? En una familia, ¿verdad? Si hablamos de los hijos, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene más poder? El que tiene más poder es el primogénito, o sea, el primer hijo. Antes, o sea, ahora no, ¿verdad? Ahora se reparten los bienes equitativamente, pero en el pasado, el primogénito era el que heredaba todas las cosas y era el heredero y se convertía en el señor de la familia. Entonces, por eso Satanás, para continuar teniendo el dominio, ¿verdad? Decidió tomar a Caín, ¿verdad? Claro, como eh, adelantándose siempre a Dios, ¿verdad? Y entonces, por consiguiente, Dios tomó a Abel, pues, el que sobraba, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Satanás quería mantener la posición al primogénito para poder tener ese dominio en la familia y poder evitar cualquier trabajo que Dios pudiera realizar para restaurar al ser humano. Eh, y por eso vamos a ver más adelante también que Dios deseaba restaurar la primogenitura, ¿verdad? Recuperar esa posición de que Él pueda tener dominio y poder trabajar con el primogénito. Por eso es que vamos a ver más adelante cómo Dios hace que ciertas figuras centrales, ¿verdad?, recuperen la primogenitura para que Dios pueda obtener esa posición de dominio en la familia, por supuesto.
Bueno, esa es una explicación que da el principio divino, ¿verdad? De por qué es que se le da el orden. Porque siempre ha existido el gran misterio bíblico, ¿verdad? Teológico de miles de años, de por qué es que Dios odia a Caín y ama a Abel, ¿verdad? Sin ninguna razón. ¿Por qué Dios miró la ofrenda de Caín con desprecio y la de Abel, ¿verdad? Con gratitud, ¿verdad? Qué injusto que es Dios. ¿Por qué? Si Caín no había hecho nada malo, ¿verdad? O, bueno, pero entonces ahora ya entendemos por qué. Nunca antes esto se había entendido, ¿verdad? La razón de por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín más la de Abel, la ve con gratitud. Y es porque Caín representa esta posición de estar en el lado de Satanás. Y Abel representa la posición del bien. Entonces el Dios aborrece el mal, odia el mal, rechaza el mal y ama lo bueno, ama el bien. Pero por supuesto también Dios quería que Caín sintiera estos celos, estos resentimientos, para que pudiera después hacer lo contrario que hizo Lucifer y amar a Abel y de esa manera recibir las mismas bendiciones que recibía Abel sin ningún problema, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque ya ve que ya se nos está terminando el tiempo, entonces vamos a pasar rápido a la diapositiva. Entonces aquí vemos un poco lo que he explicado, ¿verdad? La caída espiritual y la caída física. Ya dijimos que la caída espiritual ocurre entre el arcángel y Eva, entonces este está en una posición más mala que la caída física que ocurrió entre Abel y Adán, porque ellas estaban destinados por Dios para ser una pareja. Entonces, si lo vemos así, ¿verdad? Lo comparamos, la caída física es menos mala, o sea, está más acorde al principio. Entonces, ya vemos aquí la dinámica del primer y segundo hijo en la providencia divina. Entonces, el primer hijo está más alejado de Dios, está en la posición relativa del mal y tiene la primogenitura. El segundo hijo Abel, más cerca de Dios, posición relativa del bien, y no tiene la primogenitura. Entonces, el fundamento de sustancia es que el hijo Caín, o sea, la persona que está representando a Satanás, se una en amor y unidad con el hijo que está representando al bien, o sea, que está representando a Adán. Y aquí vemos mucha relación tipo Caín y Abel que han habido en la historia. Vemos el arcángel con Adán. Ya sabemos, ¿verdad? Que el arcángel tenía estos celos, estos resentimientos y terminó matando a Abel. Perdón, a Adán. También Caín y Abel, la mente y el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, ¿qué quiere hacer el cuerpo? Siempre tener dominio, ¿verdad? Y matar a la mente, ¿verdad? Entonces el cuerpo está en la posición de Caín y tiene que obedecer a la mente. El hombre caído también está en la posición de Caín y tiene que unirse al Mesías para poder hacer la voluntad de Dios de esa manera. Entonces, todas las partes que están más lejas de Dios, todas las partes de Caín, tienen que unirse a las partes que están más cerca de Dios, que son las partes de Abel, para que la restauración pueda ocurrir. Y ese es el fundamento de sustancia. Entonces, como dije antes, ¿verdad? Este misterio que ha aparecido miles, bueno, y nosotros que ya conocemos el principio, para nosotros ya no es un misterio, ¿verdad? Los que conocen el principio. Pero este ha sido un misterio que ha perdurado muchos años, incluso hay libros, ¿verdad? Escritos de por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿verdad? Y la de Abel la vio con agrado, ¿verdad? Y es por esta razón, simple y sencilla razón, por la posición que está ocupando Caín en ese momento. Y es que Dios también desea que Caín sienta y experimente estos sentimientos de celo hacia Abel. ¿Para qué? Para que él pueda restaurar esa naturaleza caída. Tenía que haber amor y unidad y de esa manera Caín hubiera restaurado el fundamento de sustancia y Caín iba a recibir las mismas bendiciones que recibía Abel sin ningún problema. Pero él tenía que unirse primero a Abel para poder eh, recibir estas bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer Caín? Amar a Abel, recibir a Abel con amor de Dios, servir y seguir a Abel y aprender de Abel el camino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos hicieron una ofrenda a cada uno, ¿verdad? Pero Dios miró con agrado la de Abel, más no la de Caín. Entonces Caín hubiera preguntado a Abel, ¿verdad? ¿Cómo hago para que Dios me haga, eh, para que Dios vea mi ofrenda? ¿Cómo hago para que Dios se interese en mi ofrenda? O si me puedes aconsejar a hacer una ofrenda, ¿verdad? Todas esas son cosas que Caín pudo haber hecho y pudo haberle preguntado a Abel humildemente, ¿verdad? Para que Abel le instruyera y le ayudara a hacer una ofrenda. Y si Abel ayudaba a Caín a hacer una ofrenda, ¿Dios la iba a ver con agrado, sí o no?
Sí, ¿verdad? Porque están mostrando unidad, están mostrando amor entre ellos, están mostrando que están unidos, que son hermanos, que se aman mutuamente, ¿verdad? Entonces Dios sin ningún problema hubiera podido aceptar la ofrenda de Caín y se hubiera restaurado el fundamento de sustancia. El fundamento de fe ya se estableció por Abel, ¿verdad? Cuando Abel hizo la ofrenda, entonces ahí establece el fundamento de fe. Abel es la figura central, la ofrenda es el carnero que hace la ofrenda, las cosas que él lleva para la ofrenda, ¿verdad? Entonces, fundamento de fe, la Biblia, el principio divino aclara que Abel lo estableció sin problemas, pero es cuando viene el fundamento de sustancia que es donde ocurre el problema, que Caín no termina, ¿verdad? O amando a su hermano Abel, no termina viendo el punto de vista de Dios, ¿verdad? Bueno, si Dios le aceptó la ofrenda a Abel, por algo será, ¿verdad? Hubiera dicho Caín. A lo mejor hay algo que yo no estoy haciendo, que no estoy viendo, entonces voy a ir a donde Abel a que me aconseje, ¿verdad? Imagínese si Caín hubiera dicho eso. Se hubiera restaurado el fundamento de sustancia y el Mesías hubiera nacido ahí mismo, ¿verdad? En esa familia. Posiblemente Dios hubiera establecido rápidamente alguna condición para que nazca el Mesías y la humanidad se hubiera restaurado hace muchos, muchos miles de años. Pero debido a que Caín no tomó el punto de vista de Dios y ya cuando tenía esos celos, ¿verdad? No soportaba a su hermano Abel, entonces le pidió que fueran al campo, ¿verdad? Un día. Y ahí Caín terminó matando a Abel. Eh, Pero Dios fue claro, ¿verdad? Con Caín cuando le dijo, ¿por qué andas con el rostro abatido? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Mas si no hicieres el bien, le dice, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer. Dios claramente le dijo a Caín, yo quiero que hagas el bien, ¿verdad? Pero está en vos, ¿verdad? Es tu responsabilidad, sí. Eh, entonces, pero Caín terminó haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Ya todos sabemos esa historia, ¿verdad? No hubo unidad entre ellos. Caín asesina a Abel y ambos fallaron. No es que Caín solamente fue el fallo de Caín, ¿verdad? Sino que también Abel falló. Ya sabemos cuáles fueron los fallos de Caín, ¿verdad? Que no escuchó o no tomó el punto de vista de Dios, eh, no fue humilde, no pudo ver a Dios en su hermano, ¿verdad? Y el fallo de Abel también fue que Abel fue no fue arrogante. No vemos que Abel también no empatizó con Caín, ¿verdad? Porque, claro, al ver que Dios no acepta la ofrenda de Caín, Abel, me imagino, siguió como si nada, ¿verdad? Tranquilo en su vida, en su día a día, y no tenía esa empatía con su hermano, ¿verdad? Y de querer ayudarlo también a que él esté bien. Entonces, Abel también no fue un buen Abel, ¿verdad? En ese momento. Porque un buen Abel no es aquel que, bueno, yo soy el elegido de Dios, yo soy la figura central, Dios me eligió a mí, punto. Ustedes tienen que unirse a mí. Ese no es un buen Abel, ese es un mal Abel. Existen buen Abel y mal Abel, así como existen buen Caín y mal Caín, pues también existen buen Abel y mal Abel. Pues el mal Abel es ese, ¿verdad? El buen Abel es aquel que hace el camino para Caín más fácil. Y ya lo vamos a demostrar en la familia mañana cuando hablemos de la familia Jacob. Le vamos a dar un ejemplo contundente de cómo es un buen Abel. Porque el buen Abel es aquel que hace que Caín se una con naturalidad. Ni siquiera tiene que forzar nada, ¿verdad? Sino que prácticamente hace más. Yo pienso, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Claro, la porción de responsabilidad es igual para Caín que para Abel. Pero yo, en mi opinión, pues personal, yo siempre digo que Abel tiene más responsabilidad que Caín. Porque Abel es el que tiene el apoyo, el soporte, la palabra, el amor de Dios más cerca. Por lo tanto, él es más responsable incluso. Él tiene que ponerse atrás, ¿verdad? Y hacer que Caín y todos los demás entren, ¿verdad? Primero. Entonces ese es el verdadero, que tiene que mostrar verdadero Abel. Y ese Abel del jardín del jardín bueno, del jardín del Edén no, sino de la historia de la familia de Adán, ese Abel no mostró esto, sino que fue arrogante también y no empatizó con su hermano. Y por esto, entonces ocurrió lo que ocurrió. Caín terminó matando a Abel, ¿verdad? Y bueno, las lecciones que podemos aprender en la familia de Adán. Dios no podría decirle directamente a Caín y Abel lo que tenían que hacer. Era su parte de responsabilidad.
cuando Abel no cumplió su parte de responsabilidad, Dios eligió a Set en su lugar y la providencia siguió adelante. O sea, como le mencioné, si una figura central falla, entonces Dios continúa trabajando. Entonces continúa a través de Set. Set después tuvo hijos y más adelante en ese mismo linaje nace Noé, que es lo que vamos a hablar mañana. Entonces la gente caída necesita una figura Abel que lo lleve a Dios. Claro, porque siendo personas caídas estamos del lado de Satanás. Por lo tanto, necesitamos esta figura central, esta persona elegida por Dios, que podamos nosotros conectarnos con ella y poder hacer la voluntad de Dios de esa manera. Entonces, es el curso de indemnización que todos debemos seguir. Bien, entonces, hermanos, vamos a parar la conferencia aquí porque ya son las 9. Les agradezco mucho que hayan escuchado este día de conferencia. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacerlo. Aquí estamos para responder todas sus preguntas o inquietudes, ¿verdad? Entonces les dejo con Isaí. Muchas gracias, Rodolfo, por la conferencia de esta noche. Estuvo excelente, muy interesante el tema referente a los principios de la restauración. Y hemos entendido, comprendido el significado de estas historias bíblicas, y el día de mañana vamos a entender las otras historias bíblicas centrales que nos dice las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos y hermanas, vamos a tener un pequeño tiempo de aproximadamente 5 minutos en preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta referente al tema de hoy, puede activar micrófono y hacerla, y así nuestro conferencista va a tener chance para responder. Si no entendió una palabra, una frase, si le llamó la atención alguna explicación referente a la conferencia, o tal vez ya dice, yo ya estoy claro, ya quedé claro como el agua aquí de Granada, de Nicaragua. Si quedó claro, entonces felicitaciones. Y si tiene alguna duda, no la piense mucho. Activa el micrófono y pregunte. Estamos para atenderle, para responder. Si usted dice, no entendí lo que significa esto, lo otro, aquí está nuestro conferencista que pueda responder. ¿Hay alguien? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Bien. Entonces voy a dejar solo un comentario, que alguien pueda hacer un comentario referente a la conferencia de hoy. Puede hacerlo, puede cualquiera de ustedes participar, no solamente el profesor o hermano Jerónimo o yo o otra persona, pues también usted puede participar. Decir, me gustó la conferencia de hoy, muy interesante. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, adelante. Sí, sí, pues sí, realmente, verdaderamente, pues claro que sí, la conferencia es muy importante porque esta nos viene a aclarar muchas dudas que nosotros tenemos con relación a la caída y por supuesto, de verdad, a la restauración. Entonces, es muy importante porque ahí nos da a conocer cómo Dios va trabajando para restaurar o para recuperar lo perdido, la relación entre Dios y el hombre. Y también importante conocer el significado que tiene Caín, el significado de Abel, por qué, por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y lo que no había entendido un poco era que la posición de Abel, que no había sido un buen Abel, porque este, porque estaba explicando Rodolfo de que este Abel pues había sido un poco pues así como arrogante, como quien dice, pues Dios a mí me aceptó y eso pues está bien, y qué importa que mi hermano no haya sido rechazada la ofrenda. Entonces pues importantísimo todo eso,
para nuestro conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Justina. Muy acertado su comentario referente a la conferencia de esta noche. Muchas gracias. Que nos acompaña desde la Concepción, Masaya. Bien, hermanos y hermanas, así que vamos a finalizar por el día de hoy. Así que será hasta el día de mañana que vamos a darle continuidad a esta misma conferencia en una segunda parte con el mismo conferencista. Así que venga preparado si usted tiene lápiz, un cuaderno donde apuntar alguna palabra que no entendió, no comprendió, sería muy viable hacerlo, ¿no? Así, vamos a tomar una foto para finalizar. Puedan activar sus cámaras si gustan y así Rodolfo nos da la señal así para que no salgamos dormidos. Dale, entonces vamos a tomar la foto. Vamos a esperar si, no sé si alguien más va a abrir su cámara. Mari, Katia, Giovanni. Bien, vamos a tomar la foto entonces. 3, 2, 1. Listo. Yes. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por conectarse hoy. Día 4, vamos avanzando casi. Buenas noches, hermanos, a todos. Muchas gracias. Saludos a Costa Rica. Saludos de Costa Rica. Masaya. Hermano Jaime, saludos. Hermana Luz, saludos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a Luis todos. Anino. Saludos, profesor Jimmy. Señor Vargas, buenas noches. Igualmente a Señora Ena, buenas saludos noches. a Masaya. Bye, Mirándonos, bye. Buenas noches. oyéndonos. Saludos, Buenas saludos. noches, Hasta mañana. Katia. Saludos, Katia. Giovanni, saludos a Gracias. Costa Rica. Giovanni en Costa Rica. Hasta luego, Katia. Buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. Buenas noches, buenas noches. Ramón, 3, 2, 1.